En mayo de 1945, los trenes militares alemanes ya no avanzaban hacia el frente. Cruzaban lentamente ciudades destruidas, cargando soldados demacrados que regresaban desde campos de prisioneros, hospitales improvisados o carreteras saturadas de refugiados. En Berlín, Hamburgo y Colonia todavía salía humo entre edificios abiertos por las bombas, mientras columnas de hombres con uniformes rotos caminaban entre montañas de ladrillo, vagones quemados y vehículos abandonados. En muchos barrios ya no quedaban policías, tribunales ni autoridades capaces de imponer orden. Mujeres de distintas edades intercambiaban pertenencias o su propio cuerpo por comida y protección. Algunos hombres llevaban semanas huyendo hacia el oeste para no caer en manos soviéticas. Otros simplemente nunca volvieron a aparecer. El Tercer Reich había dejado de existir. La figura de Hitler ya había desaparecido entre las ruinas del Reich, pero millones de soldados alemanes seguían atrapados entre cautiverio, hambre, trabajos forzados e interrogatorios. Muchos no regresarían jamás, y quienes lograron volver encontraron una Alemania irreconocible, donde el uniforme, las insignias y todo lo relacionado con el antiguo ejército comenzaba a ser eliminado. ¿Qué ocurrió con los millones de soldados alemanes que sobrevivieron al colapso del Tercer Reich? Bandera roja. Cenizas sobre Berlín. A la 1 de la madrugada del 30 de abril, Wilhelm Keitel recibió la confirmación definitiva de que el avance del general Walter Wenck se había detenido al sur del lago Shvilov y que el 9º ejército continuaba cercado. Ese mismo día, tropas estadounidenses entraban en Múnich mientras en Italia alcanzaban Turín. En Berlín, a las 2:30 de la tarde, el sargento soviético Melitón Kantaria logró colocar la bandera roja sobre el Reichstag, aunque dentro del edificio todavía seguían los combates. A menos de 1 kilómetro de allí, Adolf Hitler almorzó por última vez dentro del búnker de la Cancillería. Poco después ordenó salir a Joseph Goebbels, Martin Bormann y al resto de sus acompañantes. Minutos más tarde, el silencio dentro del refugio confirmó que el final de Hitler había llegado. Eva Braun murió junto a él mientras el derrumbe del Reich alcanzaba sus últimas horas. Los cuerpos fueron llevados apresuradamente hacia el jardín de la Cancillería y destruidos, mientras la artillería soviética seguía golpeando el centro de Berlín. A las 11:10 de la noche, la bandera soviética ya ondeaba sobre el techo del Reichstag. Mayo de 1945. Berlín permanecía cubierta por humo, incendios y edificios abiertos por los impactos de la artillería pesada. Las avenidas estaban sepultadas bajo ladrillos pulverizados, vigas retorcidas, tranvías destruidos y restos de barricadas improvisadas, mientras pequeños grupos de soldados alemanes seguían resistiendo entre sótanos y ruinas. El Tercer Reich aún combatía, pero su estructura política ya había dejado de existir. Las fachadas aparecían abiertas como esqueletos gigantescos. Barrios enteros permanecían sin agua, electricidad ni gas. Millones de metros cúbicos de escombros cubrían la capital alemana, y decenas de miles de personas sobrevivían bajo tierra, refugiadas en estaciones, túneles y edificios medio derrumbados. En muchas calles solo quedaban muros ennegrecidos y chimeneas solitarias sobresaliendo entre montañas de ruinas. Mientras las tropas soviéticas avanzaban entre los últimos focos de resistencia, el general Hans Krebs cruzó las líneas para entrevistarse con el mariscal Georgi Zhukov. Llevaba una solicitud concreta: negociar una tregua. Zhukov rechazó cualquier acuerdo parcial y exigió únicamente la rendición incondicional. Krebs regresó entonces al búnker de la Cancillería, donde encontró a Martin Bormann y a Joseph Goebbels decididos a continuar hasta el final. Pero el general Helmut Weidling ya había llegado a otra conclusión. Sin autorización política y actuando por iniciativa propia, ordenó a la guarnición de Berlín y a la población civil cesar toda resistencia. La capital alemana había dejado de funcionar como centro político, militar y administrativo. El Estado nazi se derrumbaba entre incendios, túneles inundados y edificios convertidos en cascotes. Dentro del refugio subterráneo, el colapso del régimen tomó una forma todavía más brutal. Goebbels decidió que sus 6 hijos no sobrevivieran al derrumbe del Reich. Horas después, los niños murieron mientras la situación en Berlín se volvía irreversible. Poco después también desaparecieron Magda Goebbels y el propio ministro de propaganda en medio de las últimas horas del régimen.
El general Krebs tampoco sobrevivió a aquellas horas finales. Martin Bormann intentó escapar de Berlín aprovechando el caos nocturno, aunque nunca logró abandonar la ciudad en ruinas. Ese mismo día desapareció también el profesor Max de Krinis, una de las figuras médicas vinculadas al programa de eutanasia nazi y presunto redactor del decreto firmado por Hitler en septiembre de 1939. Mientras el poder alemán desaparecía bajo tierra, sobre Berlín seguían cayendo proyectiles y columnas de humo cubrían distritos enteros reducidos a escombros. A las 6:45 de la mañana del 2 de mayo, Zhukov aceptó formalmente la rendición de Berlín. Horas después entró en vigor el alto al fuego. Solo ese día el Ejército Rojo capturó a 134.000 soldados alemanes. En Hamburgo comenzaron negociaciones similares para la entrega de la ciudad. Churchill anunció ante la Cámara de los Comunes que más de 1 millón de soldados alemanes habían depuesto las armas en el norte de Italia y el sur de Austria. Pero el final de la guerra seguía lejos de parecer ordenado. Las carreteras alemanas continuaban saturadas de columnas militares que avanzaban desesperadamente hacia el oeste, intentando rendirse a británicos o estadounidenses antes de caer en manos soviéticas. Para millones de hombres que habían combatido durante años en el frente oriental, el Ejército Rojo significaba represalias, trabajos forzados y un cautiverio que podía durar años. Mientras Alemania se desintegraba, cientos de miles de prisioneros seguían siendo trasladados entre puertos, campos y convoyes ferroviarios. En Lübeck, las SS intentaron embarcar a centenares de mujeres judías evacuadas desde Stutthof hacia 3 grandes barcos anclados frente al puerto: el Cap Arcona, el Athena y el Thielbeck. Los capitanes se negaron a recibirlas. Las embarcaciones ya estaban abarrotadas con miles de judíos, prisioneros políticos y cautivos soviéticos. Las pequeñas barcazas regresaron entonces hacia tierra firme, pero cuando los deportados intentaron desembarcar durante la madrugada siguiente, miembros de las SS, marineros alemanes y jóvenes de las juventudes hitlerianas abrieron fuego con ametralladoras. Más de 500 personas murieron en la orilla antes de lograr escapar. El desastre continuó pocas horas después. La aviación británica bombardeó el puerto de Lübeck creyendo que altos dirigentes nazis intentaban huir por mar. Los barcos cargados de prisioneros comenzaron a incendiarse uno tras otro. El Athena logró evacuar parte de quienes viajaban a bordo. El Thielbeck se hundió dejando apenas 50 supervivientes de los 2.800 deportados que transportaba. El Cap Arcona ardió completamente antes de desaparecer bajo el agua. En las cubiertas inferiores murieron quemados centenares de enfermos demasiado débiles para escapar. Otros cautivos soviéticos encerrados en cámaras refrigeradas quedaron atrapados mientras el barco se inclinaba entre llamas. Una joven judía procedente de Lodz recordaría después cómo veía hombres arrojándose al mar mientras enormes columnas de fuego cubrían el horizonte del Báltico. Al mismo tiempo, la estructura militar alemana intentaba negociar rendiciones parciales para salvar a millones de soldados que retrocedían desde el este. El 3 de mayo, el gran almirante Hans-Georg von Friedeburg y el general Hans Kinzel llegaron al cuartel general del mariscal Bernard Montgomery en Wendisch-Even. Querían entregar únicamente las fuerzas alemanas que combatían frente a británicos y estadounidenses, mientras el resto seguía retirándose del frente oriental. Montgomery rechazó cualquier acuerdo selectivo. Las unidades enfrentadas al Ejército Rojo debían rendirse ante los soviéticos. Después, lanzó una advertencia directa: si Alemania no aceptaba sus condiciones, la guerra continuaría y todos sus soldados morirían. Friedeburg y Kinzel regresaron entonces a Flensburg para informar al almirante Karl Dönitz, que intentaba mantener un gobierno prácticamente fantasma cerca de la frontera danesa. Mientras esas negociaciones avanzaban, tropas estadounidenses ocupaban Berchtesgaden y tomaban el refugio alpino de Hitler. También liberaban el campo de concentración de Flossenbürg. Entre los supervivientes estaban Léon Blum, antiguo primer ministro francés, Kurt von Schuschnigg, ex canciller austríaco, y el pastor Martin Niemöller, encarcelado durante más de 7 años por su oposición religiosa al régimen nazi. En otras regiones de Europa, sin embargo, las SS seguían intentando destruir documentos y eliminar prisioneros antes de la llegada aliada. La guerra estaba perdida, pero muchas unidades alemanas continuaban actuando como si todavía existiera alguna posibilidad de ocultar los crímenes cometidos durante años. En Ebensee, un subcampo dependiente de Mauthausen, miles de judíos trasladados desde Auschwitz fueron conducidos hacia túneles excavados dentro de una montaña.
Los guardias aseguraban que se trataba de protección frente a bombardeos aliados, pero los prisioneros sospechaban que planeaban hacerlos explotar dentro de las galerías. Entre ellos estaba Lev Manevich, un judío soviético encarcelado desde 1936 por espionaje. Exhausto y al borde de la muerte, comenzó a gritar en varios idiomas que nadie debía entrar. El miedo se extendió rápidamente entre los deportados. Los oficiales alemanes dudaron. Muchos entendían que la guerra estaba terminando y que una masacre semejante podía significar futuras condenas. Finalmente retrocedieron. Por primera vez desde su captura, los prisioneros lograron detener una orden directa de las SS. Pocas horas después llegaron las fuerzas estadounidenses. Los soldados encontraron cadáveres apilados, barracones llenos de enfermos y miles de supervivientes reducidos a esqueletos humanos. En Mauthausen aparecieron fosas comunes con cerca de 10.000 cuerpos. Muchos liberados estaban demasiado debilitados para sobrevivir. Lev Manevich murió 4 días después de la llegada norteamericana. Otros apenas podían mantenerse en pie mientras observaban los tanques estadounidenses avanzando entre los alambrados. Para muchos de ellos, la libertad llegó cuando ya no quedaban fuerzas físicas para comprender lo que estaba ocurriendo. El 6 de mayo, el general Alfred Jodl viajó desde Flensburg hasta Reims para negociar la capitulación definitiva. Al principio intentó limitar la rendición únicamente a los frentes occidentales, permitiendo que millones de soldados continuaran retrocediendo hacia las líneas estadounidenses. Eisenhower respondió inmediatamente. Si Alemania no aceptaba una rendición total e inmediata en todos los frentes, el mando aliado cerraría por completo el frente occidental y dejaría atrapadas a las tropas alemanas frente al Ejército Rojo. Jodl transmitió el ultimátum a Dönitz. Poco después, recibió autorización para firmar la capitulación absoluta. A la 1:41 de la madrugada del 7 de mayo de 1945, en presencia del general soviético Iván Susloparov y del general francés François Sebez, Alfred Jodl firmó la rendición alemana. El general Walter Bedell Smith lo hizo en representación aliada. La guerra debía terminar oficialmente antes de la medianoche del día siguiente. Pero incluso entonces, las batallas continuaban. En Checoslovaquia, unidades alemanas seguían combatiendo cerca de Olomouc y Praga. En el Báltico, grupos enteros intentaban escapar por mar. En Escocia, el submarino alemán U-2336 hundió 2 cargueros aliados pocas horas antes del final oficial de la guerra, provocando las últimas muertes navales del conflicto europeo. Honor roto, el destino de los vencidos. Las peores atrocidades de una guerra no siempre ocurren durante los combates. En muchos casos aparecen después, cuando uno de los bandos ya ha sido derrotado y sus hombres quedan completamente indefensos. Un soldado todavía puede descargar su rabia en medio de una batalla, pero la situación cambia radicalmente cuando el enemigo ha entregado las armas y depende por completo de quién lo custodia. Es en ese momento cuando el vencedor posee un poder absoluto sobre el prisionero. Precisamente para impedir abusos derivados de esa situación, la comunidad internacional aprobó el Tercer Convenio de Ginebra de 1929. Aquel acuerdo prohibía humillaciones, violencia física y malos tratos contra los cautivos, además de establecer normas concretas sobre alojamiento, alimentación y atención médica. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, esas disposiciones fueron violadas de forma tan constante por prácticamente todos los bandos que terminaron perdiendo gran parte de su significado original. El ejército alemán había ejecutado, degradado y dejado morir de hambre a enormes cantidades de prisioneros de guerra, especialmente en el frente oriental. Millones de soldados soviéticos capturados por la Wehrmacht fueron encerrados en condiciones extremas, utilizados como mano de obra o abandonados sin alimentos suficientes. Cuando la guerra comenzó a invertirse y millones de alemanes empezaron a caer prisioneros de sus enemigos, surgió en muchos sectores el deseo de aplicar represalias similares contra ellos. El final del conflicto no solo significaba la derrota militar del Reich, también habría la posibilidad de ajustar cuentas después de años de ocupaciones, ejecuciones y destrucción masiva. En numerosos ejércitos aliados, desde soldados rasos hasta dirigentes políticos, existía la sensación de que Alemania debía pagar por lo ocurrido en Europa. Winston Churchill relató años después un episodio ocurrido durante la primera conferencia de los Tres Grandes en Teherán, a finales de 1943, que mostraba claramente el ambiente que rodeaba la cuestión de los prisioneros alemanes incluso antes del final de la guerra.
Durante una cena celebrada el segundo día de reuniones, Joseph Stalin propuso medidas extremas contra decenas de miles de oficiales alemanes capturados. Churchill, que conocía perfectamente las matanzas de oficiales polacos en Katyn cometidas por los soviéticos al comienzo de la guerra, reaccionó inmediatamente con indignación. Declaró que el pueblo británico jamás aceptaría represalias masivas semejantes y rechazó de forma abierta aquella propuesta. Churchill no soportó continuar escuchando aquello. Según su propio relato, respondió que prefería ser llevado al jardín inmediatamente y correr ese destino antes que manchar el honor británico participando en semejante crimen. En ese momento, Franklin Roosevelt intentó aliviar el ambiente con un comentario que terminó provocando todavía más tensión. El presidente estadounidense sugirió alcanzar un acuerdo sobre una cifra menor, quizás 49.000. Aunque aparentemente lo dijo en tono de broma, el comentario resultó especialmente perturbador debido al contexto y a la reputación de Stalin. Antes de que Churchill pudiera responder, Elliot Roosevelt, hijo del presidente estadounidense y también presente durante la cena, intervino apoyando la idea. Dijo que cuando los ejércitos soviéticos avanzaran desde el este y los aliados occidentales desde el oeste, los propios soldados resolverían el problema no solo con esos oficiales, sino también con cientos de miles de nazis más. La respuesta provocó la inmediata reacción de Stalin, que se levantó para abrazar a Elliot Roosevelt y brindar con él. Churchill quedó completamente escandalizado. Miró directamente al hijo del presidente estadounidense y le dijo que jamás podría perdonarle una declaración semejante. Después abandonó furioso la sala mientras Stalin y Vyacheslav Molotov intentaban alcanzarlo asegurando que todo había sido únicamente una broma y que se estaba tomando la conversación demasiado en serio. El episodio revelaba algo más profundo que una simple discusión diplomática. Mostraba hasta qué punto la idea de represalias extremas contra Alemania circulaba incluso entre algunos de los hombres más poderosos del mundo mientras la guerra todavía continuaba. La conversación también dejó una impresión inquietante por la actitud del propio Roosevelt. Sus comentarios resultaban mucho más duros de lo que muchos esperaban públicamente de él. De hecho, cuando los líderes aliados volvieron a reunirse más de un año después en Yalta, Roosevelt mencionó nuevamente la idea de ejecutar oficiales alemanes, demostrando que el asunto no había desaparecido completamente tras aquella cena en Teherán. Churchill comprendía perfectamente el peligro político y moral que representaba aquella situación. Una cosa era que víctimas directas del nazismo buscaran venganza después de años de sufrimiento, y otra completamente distinta que los principales líderes mundiales promovieran ejecuciones masivas o represalias indiscriminadas contra soldados derrotados. Para Churchill, además, existía otra preocupación. La historia juzgaría también las acciones de los vencedores. El trato dado a millones de alemanes capturados podía terminar destruyendo la superioridad moral que los aliados afirmaban representar frente al régimen nazi. Precisamente por eso, reaccionó con tanta dureza durante la conversación en Teherán. Entendía que, una vez terminada la guerra, el comportamiento hacia los vencidos se convertiría en una cuestión histórica de enorme importancia. Bajo alambradas, millones esperan el olvido. Más de 10 millones de soldados alemanes terminaron en cautiverio bajo control aliado antes y después del final de la guerra. A simple vista podría suponerse que la mayoría cayó en manos soviéticas debido a la dimensión gigantesca de los combates desarrollados en el frente oriental. Sin embargo, las cifras mostraban otra realidad. El Ejército Rojo capturó alrededor de 3.155.000 hombres, mientras que las fuerzas estadounidenses tomaron cerca de 3,8 millones y los británicos aproximadamente 3,7 millones. Incluso Francia, pese a haber participado menos tiempo en las operaciones finales y disponer de un ejército mucho menor, consiguió apresar cerca de 250.000 soldados alemanes. Aquella diferencia reflejaba el miedo profundo que muchos alemanes sentían hacia la captura soviética durante los últimos meses del conflicto. La prioridad de escapar del Ejército Rojo alcanzó incluso al alto mando alemán. Cuando el general Alfred August Jodl llegó al cuartel general de Dwight Eisenhower para negociar la capitulación, retrasó deliberadamente la firma durante 2 días completos, para permitir que más tropas alemanas alcanzaran territorio occidental, antes del cierre definitivo del frente. La situación se repitió también en Yugoslavia. Allí, fuerzas alemanas y unidades croatas ignoraron la orden de rendición emitida el 8 de mayo y continuaron avanzando hacia Austria durante varios días más. Como consecuencia,
mientras los aliados occidentales comenzaron a recibir cantidades gigantescas de rendidos durante abril y mayo de 1945, el aumento equivalente nunca ocurrió en el frente oriental. Solo los estadounidenses capturaron cerca de 1,8 millones de soldados alemanes durante esos 2 meses finales. El volumen de prisioneros superó rápidamente la capacidad logística de británicos y estadounidenses. Como solución improvisada, los aliados levantaron 16 enormes recintos temporales en la región occidental de Alemania. Aquellos lugares serían conocidos colectivamente como los Rheinwiesenlager, los llamados campos de los prados del Rin. Muchos habían sido diseñados para albergar unas 100.000 personas, pero las cifras crecieron mucho más allá de cualquier previsión inicial. En Sinzig fueron hacinados más de 118.000 hombres. En Remagen la cifra superó rápidamente los 134.000. Algunos recintos pequeños sufrieron una saturación todavía peor. Böll, preparado para apenas 10.000 personas, terminó alojando más de 3 veces esa cantidad. Con el paso de las semanas, los propios mandos aliados comenzaron a admitir que la situación estaba fuera de control. Circularon memorandos urgentes entre diferentes comandantes solicitando alimentos, mantas, materiales médicos y personal adicional. En muchos casos no existían barracones ni tiendas de campaña, y los cautivos permanecían completamente expuestos al viento, la lluvia y el frío. Un soldado retenido en Rheinberg escribió en un diario improvisado sobre papel higiénico que dormía directamente sobre la tierra, usando una bolsa militar como almohada y cavando pequeños huecos en el barro para protegerse del viento. Durante las tormentas, las paredes de esos agujeros se derrumbaban sobre quienes intentaban descansar dentro de ellos. La ausencia de refugio se agravaba por la escasez extrema de ropa y equipo básico. Muchos prisioneros habían sido despojados de parte de su uniforme reglamentario después de la captura y conservaban únicamente la ropa que llevaban puesta. En numerosos casos, las prendas eran completamente inadecuadas para soportar la humedad y el frío constantes. En Heidesheim incluso había muchachos de apenas 14 años internados todavía con pijamas. Habían sido arrestados durante redadas nocturnas bajo sospecha de pertenecer a los llamados hombres lobo, grupos fanáticos que pretendían continuar la resistencia clandestina después de la derrota alemana. Fueron llevados directamente al recinto sin ropa apropiada ni pertenencias personales. Las condiciones sanitarias empeoraban todavía más la situación. Los prisioneros carecían prácticamente de instalaciones para asearse y las letrinas consistían en simples fosas excavadas en el suelo. En Rheinberg, algunos cautivos describían el recinto como una inmensa cloaca al aire libre, donde los hombres hacían sus necesidades en cualquier rincón disponible. En Bad Kreuznach, ciertas áreas terminaron convertidas en superficies cubiertas de barro mezclado con orina, donde los soldados debían dormir cada noche. El papel higiénico era tan escaso que muchos utilizaban billetes alemanes para limpiarse, especialmente después de que comenzaran a circular rumores sobre la futura retirada de la moneda del Reich. La alimentación se convirtió rápidamente en otra fuente de desesperación. Cuando abrió el campo de Remagen, la ración inicial equivalía a una sola barra de pan para 25 hombres. Más tarde aumentó a una barra para 10, aunque seguía siendo insuficiente para sostener físicamente a miles de cautivos debilitados por los combates y las marchas previas. En Bad Kreuznach pasaron semanas enteras sin recibir pan. Las distribuciones diarias consistían únicamente en pequeñas cantidades de verduras, algunas cucharadas de pescado, unas pocas ciruelas secas, un poco de mermelada y varias galletas. En Bad Hersfeld, la dieta apenas alcanzaba las 800 calorías diarias. Muchos soldados comenzaron a perder peso hasta quedar convertidos en esqueletos. Para complementar aquellas raciones miserables, numerosos prisioneros buscaban cualquier planta comestible dentro de los recintos. Algunos preparaban sopas improvisadas usando ortigas o dientes de león cocidos sobre pequeñas fogatas. Otros cavaban desesperadamente en la tierra utilizando latas vacías para encontrar nabos enterrados, que después comían crudos. Aquella práctica provocó brotes de disentería en distintos sectores de los campos. Sin embargo, la falta de comida no era el único problema. El agua se convirtió en una necesidad todavía más crítica. George Weiss, un mecánico de tanques capturado por los estadounidenses, recordaría más tarde que en cierta ocasión pasaron 3 días y medio completos sin recibir agua potable. Algunos hombres terminaron bebiendo su propia orina mientras otros se arrojaban al suelo intentando lamer la humedad del barro. La situación era igualmente grave en otros recintos.
En Bad Kreuznach existía un solo grifo para abastecer a más de 56.000 hombres, y el agua debía llegar diariamente en camiones cisterna hasta la alambrada exterior. En Büderich, 5 grifos servían a más de 75.000 cautivos y únicamente eran abiertos durante 1 hora cada noche. Cuando algunos prisioneros preguntaron al comandante estadounidense por qué las condiciones eran tan duras, este supuestamente respondió que aquello serviría para que los alemanes perdieran para siempre el gusto por la vida militar. Para miles de soldados debilitados, enfermos o heridos, semejantes condiciones resultaron mortales. Con el paso del tiempo comenzó un intenso debate sobre cuántos hombres murieron realmente dentro de los Rheinwissenlager. El escritor James Buck sostuvo años después, en su libro Otras pérdidas, que alrededor de 800.000 soldados alemanes perecieron bajo custodia estadounidense. Según su interpretación, las bromas realizadas por Franklin Roosevelt sobre ejecutar oficiales alemanes reflejaban una atmósfera general de venganza dentro de parte de la administración norteamericana. Sin embargo, numerosos investigadores y especialistas desacreditaron posteriormente esas cifras y cuestionaron gran parte de sus conclusiones. Las estimaciones oficiales alemanas presentadas por la comisión encabezada por Erich Maschke situaron las muertes registradas en los campos del Rin en aproximadamente 4.537 personas. Otros investigadores admitieron que el número real probablemente fue superior debido al desorden administrativo y al caos absoluto vivido durante aquellos meses. Aún así, la mayoría coincidía en que las víctimas difícilmente pudieron superar un máximo aproximado de entre 50.000 y 60.000 hombres. Aquello no significaba que las grandes mortandades de prisioneros no hubieran ocurrido durante la posguerra europea. Simplemente indicaba que el peor escenario no se desarrolló en los recintos controlados por británicos y estadounidenses. El verdadero desastre aguardaba más al este, dentro de los territorios dominados por la Unión Soviética. El largo invierno, prisioneros del Este. Muchos soldados alemanes capturados por el Ejército Rojo ni siquiera eran trasladados inmediatamente a campos permanentes. Primero debían soportar larguísimas marchas forzadas a través de territorios devastados, caminatas que en ocasiones se extendían durante más de una semana sin acceso regular a comida ni agua. De los aproximadamente 3 millones de prisioneros tomados por los soviéticos durante la guerra, más de un tercio no sobrevivió al cautiverio. En Yugoslavia, las cifras fueron todavía más devastadoras proporcionalmente. Cerca de 80.000 prisioneros alemanes murieron ejecutados, abandonados al hambre, privados de tratamiento médico o empujados hacia marchas mortales. Aproximadamente 2 de cada 5 cautivos no regresaron jamás. La diferencia con Occidente era enorme. Un soldado alemán capturado en territorio soviético tenía posibilidades de morir incomparablemente superiores a las de uno apresado por británicos o estadounidenses. Esa realidad explicaba el terror que provocaba la captura soviética entre los soldados alemanes durante los últimos meses de la guerra. Parte de aquella mortalidad tenía relación directa con la destrucción material del este europeo. La infraestructura soviética había quedado arrasada tras años de invasión y combate continuo. Las líneas ferroviarias estaban destruidas, las carreteras apenas funcionaban y las distancias dentro de la Unión Soviética eran inmensas. Decenas de miles de cautivos recorrieron enormes trayectos a pie atravesando nieve, barro y temperaturas extremas. Los suministros escaseaban incluso para la población soviética y para el propio Ejército Rojo. Sin embargo, la causa principal de tantas muertes no era únicamente la precariedad material. El problema fundamental era otro. A muy pocas personas encargadas de aquellos hombres les importaba realmente si sobrevivían o no. Durante toda la guerra, el régimen soviético había alimentado un odio feroz hacia Alemania y hacia cualquier cosa relacionada con los alemanes. La propaganda difundida entre soldados y civiles retrataba a los invasores como criaturas monstruosas, responsables de la destrucción de ciudades enteras, millones de muertos y atrocidades inimaginables cometidas en suelo soviético. En el periódico militar Krasnaya Zvezda aparecían constantemente poemas y artículos destinados a intensificar ese sentimiento. Alexei Surkov publicó textos como Odio, cuyo cierre expresaba un llamado extremo contra el enemigo alemán. En Pravda, Konstantin Simonov difundía poemas como Mátenlo, donde animaba a los soldados soviéticos a combatir a los alemanes con absoluta dureza cada vez que encontraran resistencia frente a ellos. Otros escritores soviéticos también participaron en aquella campaña de odio total.
Mikhail Sholokov y Vasily Grossman escribieron artículos e informes destinados a endurecer todavía más la percepción soviética sobre Alemania. Pero ningún nombre quedó tan asociado a esa propaganda como Ilya Ehrenburg. Sus textos fueron reproducidos miles de veces entre las tropas soviéticas y muchos soldados podían repetirlos de memoria. Ehrenburg insistía constantemente en que los alemanes no eran seres humanos y que la palabra alemán debía convertirse en la peor maldición imaginable. En uno de sus llamamientos escribió que si un soldado soviético no había matado al menos a un alemán durante el día, entonces había desperdiciado esa jornada. La deshumanización era absoluta. En distintos artículos, Ehrenburg describía a los alemanes como babosas, ratas, escorpiones, perros rabiosos o bacterias infecciosas. Del mismo modo en que la propaganda nazi había reducido a los eslavos a la categoría de Untermenschen, la maquinaria soviética transformaba a todos los alemanes en una plaga merecedora de exterminio. Aquella retórica no quedó solamente sobre el papel. Cuando el Ejército Rojo avanzó finalmente hacia territorio alemán en 1945, muchos soldados llegaron convencidos de que la venganza era un derecho legítimo después de lo ocurrido en la Unión Soviética durante la invasión alemana. Numerosos cautivos fueron ejecutados inmediatamente después de rendirse, aun cuando existían órdenes oficiales contrarias a esas prácticas. Otros murieron durante celebraciones caóticas de soldados soviéticos embriagados que disparaban contra columnas enteras de prisioneros simplemente por diversión. En ocasiones, grupos de soldados abrían fuego contra hombres desarmados del mismo modo en que tropas alemanas habían atacado a prisioneros soviéticos durante 1941. Situaciones parecidas ocurrieron también en Yugoslavia, donde los cautivos eran ejecutados por faltas mínimas, por discusiones insignificantes o simplemente porque algún guardia quería descargar su furia acumulada tras años de ocupación alemana. El horror no afectó exclusivamente a soldados alemanes. Miles de combatientes de otros países aliados del eje también quedaron atrapados dentro del sistema soviético. Cerca de 70.000 italianos fueron capturados por el Ejército Rojo y muchos jamás regresaron. Más de 309.000 soldados rumanos desaparecieron en el frente oriental, aunque nunca pudo determinarse con precisión cuántos alcanzaron realmente la condición formal de prisioneros. Tras la guerra, alrededor de 600.000 húngaros, incluyendo tanto civiles como militares, fueron detenidos y enviados a campos de trabajo soviéticos únicamente por pertenecer a la nacionalidad equivocada. Las humillaciones comenzaban desde el momento mismo de la captura. Los soldados soviéticos tenían una obsesión particular por relojes, anillos y objetos de valor. Después venía el saqueo sistemático de ropa y equipo militar. Zoltán Tóth, un médico húngaro capturado tras la caída de Budapest en febrero de 1945, recordaría más tarde que cualquier prisionero que todavía conservara unas buenas botas corría un riesgo mortal. Según su testimonio, algunos soldados soviéticos apartaban a esos hombres de la columna, les disparaban y luego les quitaban las botas antes de abandonar los cuerpos. Tras el saqueo inicial comenzaba un período prolongado de privaciones continuas. A diferencia de muchos problemas logísticos occidentales, en numerosos casos la falta de comida y agua dentro de los sistemas soviéticos era deliberada. Los cautivos eran castigados constantemente por quienes los vigilaban. Hans Schwetz, un soldado alemán capturado en la parte oriental de Alemania, relató que durante una marcha hacia el este, algunos civiles salían a los caminos llevando leche y sándwiches para los prisioneros. Los guardias soviéticos respondían disparando contra las ollas y recipientes para destruir los alimentos frente a los cautivos hambrientos. La leche terminaba derramándose sobre el barro mientras los prisioneros observaban sin atreverse a recoger nada. El agua era igual de difícil de conseguir. Muchos hombres sobrevivían comiendo nieve durante el invierno o robando pequeños restos de líquido cuando encontraban algún charco o recipiente abandonado. Las enfermedades se expandían rápidamente y los tratamientos médicos eran mínimos. En algunos campos, según distintos testimonios, médicos soviéticos retenían medicamentos y los utilizaban para intercambiarlos por favores o pertenencias. El hambre alcanzó niveles extremos. Algunos cautivos terminaban capturando perros callejeros, gatos o incluso ratas para intentar alimentarse. Otros utilizaban pequeños trozos de pan como carnada improvisada para atrapar animales dentro de los barracones. La inanición se prolongaba durante meses enteros. Zoltán Tóth trabajó en un improvisado centro médico dentro de un gulag durante 1946 y aseguró haber visto escenas extremas dentro de la morgue del campo, donde el hambre había llevado a algunos prisioneros a niveles inimaginables de degradación.
Cuando informó de aquello al médico principal del campo, recibió únicamente una respuesta fría. Si hubiera visto lo que ocurrió aquí un año atrás. Para muchos prisioneros, sobrevivir dependía únicamente de resistir físicamente lo suficiente como para no derrumbarse antes que los demás. Algunos cautivos fueron liberados relativamente pronto, especialmente a partir de 1947. Sin embargo, la mayoría permaneció retenida hasta 1950, cuando Stalin autorizó una amnistía parcial destinada a quienes habían demostrado ser buenos trabajadores. Otros fueron reclasificados como prisioneros políticos y continuaron detenidos incluso después de aquella fecha. Algunos no recuperaron la libertad hasta las nuevas amnistías impulsadas por Nikita Khrushchev tras la muerte de Stalin en 1953. Los últimos grupos regresaron a Alemania todavía en 1957, 12 años después del final de la guerra. Muchos de los hombres que volvieron eran apenas sombras de quienes habían partido años antes. Habían trabajado durante largas temporadas en minas remotas, bosques, ferrocarriles, curtidurías, granjas colectivas y fábricas soviéticas. Heinrich von Einsiedel describió más tarde las escenas que vio dentro de uno de los primeros trenes de retorno. Recordaba cuerpos reducidos a esqueletos, hombres consumidos por la disentería, rostros grises, ojos apagados y figuras incapaces de mantenerse firmes sin apoyo. Según él, aquellos supervivientes parecían restos humanos destruidos lentamente por años de agotamiento, hambre y trabajos forzados. Tierras perdidas, el éxodo alemán. En 1943, mientras la guerra todavía continuaba, Winston Churchill, Franklin Roosevelt y Joseph Stalin comenzaron a discutir cómo quedaría Europa cuando Alemania fuera derrotada. Una de las cuestiones centrales era el futuro de Polonia. Stalin pretendía conservar los territorios orientales polacos ocupados por la Unión Soviética, y británicos y estadounidenses buscaban compensar esas pérdidas entregando a Polonia extensas regiones alemanas hacia el oeste. Ninguna de las potencias consideró necesario consultar a la población alemana que vivía en esas regiones. La Carta del Atlántico había prometido respetar la voluntad de los pueblos afectados, pero esa promesa dejó de aplicarse cuando se discutió el futuro de Alemania. El propio ministro de Asuntos Exteriores británico defendió esa contradicción ante el Parlamento, afirmando que ciertas disposiciones de la Carta concernían tanto a vencedores como a vencidos, pero que Alemania no podía reclamar ninguno de esos derechos para sí misma. Mientras millones de soldados seguían combatiendo y enormes zonas de Europa continuaban ardiendo, las fronteras del continente ya estaban siendo redibujadas sobre mapas extendidos en salas de conferencias. Las negociaciones continuaron más tarde en Yalta y finalmente fueron consolidadas en Potsdam durante el verano de 1945. Como resultado, todos los territorios alemanes ubicados al este de los ríos Oder y Neisse serían entregados a Polonia. Aquella decisión afectaba regiones enteras que habían pertenecido a Alemania durante siglos: Pomerania, Brandeburgo Oriental, Alta y Baja Silesia, la mayor parte de Prusia Oriental y el puerto de Danzig. Más de 11 millones de alemanes vivían en esas zonas según las cifras oficiales. Para ellos, el final de la guerra no significaría simplemente el derrumbe del Reich, sino también la pérdida definitiva de sus hogares. Los dirigentes aliados consideraban imposible mantener grandes minorías alemanas dentro de la nueva Polonia. Hitler había utilizado repetidamente la existencia de comunidades germanas fuera del Reich como pretexto para intervenir militarmente en otros países, y ahora los vencedores estaban decididos a impedir que aquello volviera a ocurrir. Churchill resumió crudamente esa postura durante las discusiones de Yalta. Polonia, dijo, no debía ser atiborrada de comida alemana hasta sufrir indigestión. Detrás de aquella frase se escondía una decisión gigantesca. Millones de personas serían expulsadas de las tierras donde habían vivido durante generaciones. Cuando algunos representantes expresaron dudas sobre la viabilidad y brutalidad de semejante desplazamiento humano, Stalin respondió con indiferencia que gran parte de la población alemana ya había huido por miedo al Ejército Rojo. En parte era cierto. A medida que las tropas soviéticas avanzaban desde el este, columnas interminables de civiles abandonaban pueblos y ciudades enteras. Familias completas escapaban con carros improvisados, animales de carga o simples maletas arrastradas sobre caminos cubiertos de nieve y barro. Pero millones seguían allí. Al terminar la guerra todavía permanecían en esos territorios unos 4,4 millones de alemanes, y más de 1 millón adicional regresaría después esperando reconstruir sus vidas entre las ruinas.
Para las nuevas autoridades soviéticas y polacas, sin embargo, aquellas personas ya no tenían lugar en el mapa político de la posguerra. Mientras las conferencias internacionales seguían discutiendo detalles diplomáticos, sobre el terreno las expulsiones ya habían comenzado. Los soviéticos y los polacos no esperaron a que existiera un tratado de paz definitivo. Desde los primeros meses posteriores a la rendición alemana, empezaron a desalojar barrios completos, tomar propiedades alemanas y enviar a la población hacia el oeste en trenes y convoyes improvisados. En otoño de 1945, el embajador estadounidense Arthur Bliss Lane visitó Breslavia, antigua Breslau alemana, y encontró una ciudad sometida a una rápida transformación. Los letreros en alemán habían desaparecido y las calles comenzaban a adoptar nombres polacos. Nuevos colonos llegaban desde otras regiones de Polonia para ocupar las viviendas vaciadas. Tropas soviéticas y grupos polacos saqueaban viviendas, confiscaban propiedades y en numerosas ocasiones cometían violaciones y agresiones. En ciudades como Szczecin, Gdansk y Breslavia, muchos alemanes fueron confinados en sectores cerrados o guetos provisionales que facilitaban a las autoridades polacas tomar casas, negocios y bienes sin obstáculos. Otros fueron enviados a campos de internamiento, donde aguardaban deportaciones posteriores o eran utilizados como mano de obra forzada. La violencia no quedó limitada a Polonia. En Checoslovaquia, durante la primavera y el verano de 1945, las expulsiones comenzaron de forma aún más caótica. Cientos de miles de alemanes de los Sudetes fueron empujados hacia las fronteras en operaciones improvisadas impulsadas por el resentimiento acumulado durante años de ocupación nazi. Muchas de aquellas expulsiones ni siquiera fueron organizadas inicialmente por gobiernos centrales. Surgieron de autoridades locales, milicias y poblaciones civiles deseosas de expulsar a los alemanes antes de que cualquier organismo internacional pudiera intervenir. La rapidez con que se desarrollaron demostraba el clima de odio que dominaba la región en aquellos meses. En Polonia la situación alcanzó una escala gigantesca. Solo durante las 2 últimas semanas de junio de 1945, más de 274.000 alemanes fueron expulsados ilegalmente a través del río Oder hacia territorio alemán, según registros oficiales polacos. Hombres, mujeres y niños cruzaban fronteras improvisadas llevando equipajes mínimos, mientras detrás de ellos quedaban pueblos enteros vaciados de población alemana. Muchas familias eran separadas en medio de las deportaciones, otras desaparecían durante el trayecto. El caos ferroviario, la falta de alimentos y los saqueos convertían cada traslado en una lucha constante por sobrevivir. Sin embargo, la Declaración de Potsdam no detuvo el proceso. Al contrario, terminó legitimándolo. Aunque exigía moderación temporal, reconocía oficialmente que los traslados de población debían realizarse. Polonia y Checoslovaquia interpretaron aquello como una autorización política para continuar. Las expulsiones solo disminuyeron parcialmente mientras se organizaban nuevos sistemas de deportación masiva. Puentes cerrados, marchar o morir. El domingo 1 de julio de 1945, hacia las 5:30 de la tarde, soldados polacos entraron en Maciuszwerder, un pueblo de Pomerania habitado casi por completo por alemanes. La orden fue inmediata. Los vecinos tenían 30 minutos para recoger lo indispensable y abandonar sus casas. Como la mayoría de los hombres habían muerto o seguían desaparecidos por la guerra, la población estaba formada sobre todo por mujeres, niños y ancianos. En medio del miedo, comenzaron a meter ropa, zapatos, fotografías familiares y objetos de valor en bolsas, carretillas y pequeños carros. Luego se reunieron frente a sus viviendas y en el camino principal del pueblo. Bajo vigilancia polaca, iniciaron una marcha hacia la nueva frontera polaco-alemana, situada a unos 60 kilómetros. Entre aquellos expulsados estaba Anna Kientow, esposa de un campesino y madre de 3 hijos. Años después, en una declaración jurada presentada ante el gobierno alemán, relató lo que vivieron durante el trayecto. La marcha duró 6 días y atravesó una región todavía marcada por la guerra. El camino estaba lleno de restos abandonados por columnas anteriores de refugiados. Poco después de Landsberg encontraron el primer cadáver, una mujer con el rostro azulado y el cuerpo hinchado por la descomposición. Desde ese momento, los muertos se volvieron parte del paisaje. En un bosque vieron cuerpos de animales y personas enterrados apenas bajo una capa delgada de tierra, con cabezas y pies sobresaliendo de las fosas improvisadas. La columna avanzaba con lentitud irregular. Algunos días recorrían 9 kilómetros, otros apenas 3, en ocasiones llegaban a 20.
Muchos sobrevivían comiendo lo que encontraban en los campos o fruta verde arrancada al borde del camino. El pan era escaso. La hija de Anna, Hannelore, enfermó después de beber agua contaminada en pozos y abrevaderos. Otros cayeron por hambre o agotamiento. Los niños menores de 1 año fueron los más vulnerables. No había leche, y aunque algunas madres preparaban sopas espesas para intentar mantenerlos con vida, el trayecto era demasiado largo. Primero soportaban un sol abrasador, después lluvias frías que dejaban a los cuerpos sin defensa. Por las noches, algunos refugiados buscaban refugio en graneros o casas bombardeadas. Anna prefería dormir al aire libre, porque muchos edificios estaban sucios y llenos de gente. Esa decisión también la protegía parcialmente de los robos nocturnos. En la oscuridad, grupos armados atacaban a quienes intentaban conservar sus pertenencias. A menudo se escuchaban disparos cuando alguien se resistía. La inseguridad era constante. Nadie sabía si el siguiente tramo del camino traería comida, refugio, saqueadores o una nueva orden de marcha. En una ocasión, Anna y su grupo fueron detenidos por varios hombres armados. Entonces presenciaron una escena que quedó grabada entre los expulsados. 4 soldados polacos intentaron separar a una muchacha de sus padres. La familia se aferró a ella desesperadamente. Los soldados golpearon a los padres con las culatas de sus fusiles, especialmente al padre. El hombre perdió el equilibrio, fue empujado por un terraplén y cayó al suelo. Uno de los polacos levantó su subfusil y disparó varias veces. Durante un instante todo quedó en silencio. Después, 2 mujeres corrieron hacia el cuerpo moribundo mientras los 4 soldados desaparecían entre los árboles. Anna creyó que aquellos hombres querían violar a la joven, aunque también era posible que intentaran llevársela para trabajos forzados. En aquellos caminos, ambas cosas podían mezclarse. Numerosos testimonios recogidos después por el Ministerio Alemán para expulsados, refugiados y víctimas de guerra describieron casos parecidos. Mujeres y niñas eran separadas de sus familias durante la marcha y enviadas a granjas o fábricas locales. Una vez aisladas, quedaban bajo el control de soldados, capataces o guardias que podían abusar de ellas repetidamente. La expulsión no era solo pérdida de territorio. Era también exposición completa a la violencia de cualquiera que tuviera un arma o una orden. Algo similar ocurrió cerca de Tamsel. Los expulsados tuvieron que pasar por un pasillo formado por soldados polacos. Desde allí sacaban personas de la columna y las enviaban hacia granjas próximas con sus carros y pertenencias. Nadie sabía exactamente qué significaba esa selección, pero todos temían lo peor. Las madres se aferraban a sus hijas y lloraban. Cuando algunos se negaban a obedecer, los soldados los golpeaban con látigos y culatas. Los gritos se escuchaban a lo lejos. Else e Hilde Mittag rompieron en llanto cuando les ordenaron abandonar la fila. Anna les dijo que no servía resistirse. Si se negaban, los matarían a golpes. Su única esperanza era obedecer y tratar de escapar más adelante. Soldados rusos observaban la escena sin intervenir. Los expulsados les suplicaron ayuda, pero ellos simplemente se encogieron de hombros e indicaron que los polacos mandaban allí. Anna vio entonces a un oficial polaco de mayor rango. Desesperada, señaló a sus 3 hijos y le preguntó qué debía hacer. No recordó después todas las palabras que pronunció, pero el oficial respondió de forma breve: «Vayan a la carretera». Anna tomó su carro y se alejó lo más rápido que pudo con los niños. Esa orden salvó a su familia de quedar separada en aquel punto del trayecto. El 6 de julio, Anna Kientopf y sus hijos llegaron finalmente a Kustrin, ahora llamada Kostrzyn Odrzański. Intentaron cruzar el Oder, pero los guardias fronterizos les negaron el paso por el puente y los obligaron a retroceder. Sin otra opción, caminaron hacia el sur en dirección a Frankfurt an der Oder. Aquella noche cayó una tormenta eléctrica. Pasaron horas junto al río, sin techo, sin comida y sin agua, sin saber si al día siguiente les permitirían entrar en Alemania. Anna logró cruzar más tarde, después de sufrir nuevos robos, incluido uno cometido por guardias rusos en el puente. Comparada con otros expulsados, tuvo suerte. Llegó relativamente rápido y sin heridas graves. Muchos civiles alemanes no pudieron cruzar. Las autoridades soviéticas, alarmadas por la saturación de refugiados en su zona de ocupación, ordenaron impedir el ingreso de nuevos grupos a través del río. Algunos expulsados eran enviados hacia la frontera por guardias polacos y luego devueltos por tropas soviéticas. Un testigo relató que fue expulsado el 25 de junio de 1945. Escoltado hasta la frontera y obligado después a regresar a su pueblo cuando los soviéticos desarmaron a los guardias polacos. La semana siguiente tuvo que repetir exactamente el mismo proceso.
Miles de alemanes quedaron marchando de un lado a otro, conducidos como ganado entre territorios que nadie quería recibir. Los testimonios de aquellos días repiten una misma escena: desorden absoluto, robos constantes y violencia sin autoridad efectiva. Los expulsados denunciaban que les quitaban todo lo que llevaban encima. Algunos eran insultados, escupidos, azotados o golpeados durante el camino. La política oficial agravaba aún más la situación. Según las normas del gobierno polaco, los alemanes no podían sacar del país más de 500 Reichsmarks ni llevar otra moneda. Tampoco se hacían excepciones para quienes habían apoyado a Polonia o se habían opuesto al nazismo. Antifascistas y judíos alemanes fueron tratados igual que cualquier otro alemán. Lo que definía su destino no era su conducta durante la guerra, sino su origen alemán. Al principio, las expulsiones fueron improvisadas y violentas. En muchos lugares se realizaban simplemente para vaciar pueblos y facilitar el saqueo de sus bienes. Como no había suficientes medios de transporte, comunidades enteras eran obligadas a caminar hacia las fronteras. Solo a finales de 1945 y comienzos de 1946 empezó a organizarse un sistema estatal más ordenado con trenes. Las autoridades polacas elaboraron entonces reglas para moderar el proceso. Los menores sin acompañante, los ancianos y los enfermos solo debían viajar durante el verano, en trenes con suministros médicos. Las mujeres embarazadas avanzadas no debían ser deportadas hasta después del parto. Cada transporte debía llevar personal médico de habla alemana, comida suficiente, agua y 10 guardias polacos. En la práctica, esas normas se cumplieron de forma irregular. Un acuerdo posterior entre autoridades polacas y el ejército británico estableció un calendario provisional y repitió que solo debían viajar personas físicamente capaces de soportar el trayecto. La medida respondía a informes internacionales que habían denunciado abusos extremos durante el verano anterior, cuando orfanatos y hospitales de Prusia Oriental habían sido vaciados directamente en trenes sin atención médica ni suministros adecuados. Pero el sistema seguía desbordado. Muchos alemanes ocultaban enfermedades o embarazos para conseguir subir a los transportes y abandonar Polonia. Algunos funcionarios polacos lo permitían porque querían expulsar cuanto antes a quienes ya no resultaban útiles. Los jóvenes aptos para trabajar solían ser retenidos, los ancianos y enfermos eran enviados primero. Las condiciones dentro de los trenes eran espantosas. Un sacerdote alemán que vio llegar transportes a la frontera describió vagones cerrados desde fuera, llenos de hombres, mujeres y niños mezclados durante días. En Görlitz, cuando abrieron uno de esos vagones, sacaron 10 cadáveres y los colocaron en ataúdes preparados de antemano. También vio personas que habían perdido la razón durante el viaje. Los cuerpos de los deportados estaban cubiertos de excrementos porque no tenían espacio suficiente para moverse ni para hacer sus necesidades en un lugar separado. A los expulsados les decían que llevaran provisiones para 4 días, pero algunos trenes quedaban detenidos durante jornadas o semanas en apartaderos esperando autorización para entrar en la zona soviética de Alemania. Un refugiado de Neisse, deportado durante el invierno de 1946, relató que su tren permaneció 3 semanas cerca de la frontera. Cuando se agotó la comida, tuvo que cambiar pertenencias con aldeanos para conseguir algo de comer. Cada día entraban milicianos polacos en los vagones y robaban dinero, relojes, zapatos, botas o incluso los alimentos que los refugiados acababan de obtener. Pero el frío y el hambre eran peores que los saqueos. Las rendijas dejaban pasar viento helado, lluvia y nieve. Al amanecer, los guardias abrían las puertas y retiraban a los muertos de la noche. A veces había hasta 10 cuerpos. Cuando algunos grupos eran obligados a bajar del tren cerca de la frontera, tenían que caminar el último tramo hacia la zona rusa. En el camino les robaban maletas y zapatos. En Forst, un grupo llegó a las 3 de la tarde, pero los soviéticos les prohibieron entrar en el pueblo e intentaron enviarlos de regreso. Solo a las 8 de la noche les permitieron buscar refugio del frío. La zona soviética junto a la frontera ya estaba saturada de desplazados. Cerca de Görlitz aparecieron avisos en postes de telégrafo advirtiendo que había hambre en la ciudad y que todos los refugiados debían dirigirse a lugares donde la situación alimentaria no fuera tan grave. La advertencia era directa: quien ignorara el aviso probablemente moriría de hambre. Algunos trenes lograban penetrar más en Alemania, pero allí no encontraban alivio. En el verano de 1945, el teniente coronel William Byford Jones presenció la llegada de un convoy desde el este. Era una mezcla de vagones de ganado y carga, tan lleno que algunas personas iban acostadas en los techos, colgadas de los costados o sujetas a los parachoques.
Los niños estaban atados con cuerdas a tubos, respiraderos y piezas metálicas para evitar que cayeran. Al detenerse, el andén ya estaba lleno de otros refugiados que no tenían a dónde ir. La multitud apenas dejó espacio para que bajaran los recién llegados. La escena era de agotamiento absoluto. Familias enteras permanecían de pie aferradas a sus bultos o sentadas sobre ellos. Llevaban el cabello enmarañado, la ropa sucia, la piel cubierta de hollín y mugre. Muchos niños tenían heridas abiertas y se rascaban sin parar. Los ancianos, sin afeitar y con los ojos rojos, parecían incapaces de entender dónde estaban. Al comprender que Alemania no ofrecía refugio, comida ni orden, muchos rompían en gritos de desesperación. Habían llegado al país que debía recibirlos, pero encontraban estaciones llenas, ciudades arrasadas y autoridades incapaces de atender a nuevas masas humanas. Solo con el tiempo la situación empezó a mejorar. Se levantaron campos de tránsito y refugios, se repararon vías ferroviarias y algunos vagones recibieron calefacción. Los polacos aprendieron a mover grandes cantidades de personas con mayor rapidez, y soviéticos, británicos y estadounidenses organizaron mejor la recepción y distribución de los expulsados. Pero esas mejoras llegaron tarde para miles. La pausa exigida en Potsdam para preparar traslados más ordenados no fue respetada al comienzo. Por esa impaciencia, un número desconocido de refugiados alemanes murió durante marchas, trenes detenidos, noches al aire libre y cruces fronterizos donde nadie quería hacerse cargo de ellos. Borrar el pasado. La desnazificación alemana. Cuando millones de soldados alemanes comenzaron a regresar del cautiverio, muchos descubrieron que el país por el que habían combatido había desaparecido por completo. El Reich ya no existía. Las ciudades estaban destruidas, los edificios administrativos funcionaban entre ruinas y el antiguo ejército alemán había sido disuelto por orden de los aliados. Las estaciones ferroviarias recibían diariamente columnas de hombres agotados que descendían con uniformes gastados, heridas visibles o años de cautiverio encima. Algunos regresaban desde campos británicos o estadounidenses. Otros aparecían después de años de trabajos forzados en la Unión Soviética. En muchos hogares ya no quedaba nadie esperándolos. La desmilitarización comenzó de inmediato. Los aliados no pretendían únicamente derrotar a Alemania en el campo de batalla. Querían impedir que la tradición militar alemana volviera a organizar la sociedad. Se prohibieron desfiles, ceremonias castrenses, entrenamientos y organizaciones militares. Las medallas, placas, monumentos y símbolos vinculados al antiguo ejército fueron retirados o destruidos. Solo policías y bomberos podían conservar determinados uniformes oficiales. En bibliotecas y librerías se confiscaron textos considerados militaristas o favorables a la violencia. En la zona británica, los profesores que deseaban mantener sus cargos debían comprometerse formalmente a no glorificar la guerra ni preparar a los estudiantes para futuras campañas militares. La desnazificación fue todavía más compleja. Al finalizar la guerra, el partido nazi contaba con cerca de 8 millones de afiliados. Las autoridades aliadas necesitaban determinar quién había participado activamente en el sistema y quién podía seguir trabajando dentro de la nueva Alemania. Para ello distribuyeron millones de formularios políticos conocidos como Fragebogen. Algunas versiones tenían 131 preguntas. Otras alcanzaban 133 distribuidas en 12 páginas. Cada ciudadano debía declarar si había pertenecido al NSDAP, ocupado cargos, participado en organizaciones nacionalsocialistas o recibido beneficios del régimen. Según las respuestas, las personas podían ser clasificadas como culpables principales, comprometidos, medianamente comprometidos, simpatizantes o exonerados, categorías que influían directamente en el acceso a empleo, vivienda, cartillas de racionamiento y derechos civiles. El volumen de expedientes pronto se volvió inmanejable. En la zona estadounidense, ciertas oficinas llegaron a recibir hasta 14.000 formularios diarios durante 1945. Faltaban funcionarios, electricidad, archivos organizados y tiempo. Un simple documento encontrado en un sótano podía destruir por completo la declaración de una persona. En Hamburgo aparecieron 5 toneladas de carnés de afiliación almacenados en edificios dañados. En Stuttgart, los británicos hallaron listas completas de profesores que habían asistido a cursos de adoctrinamiento político durante el Tercer Reich.
Cada archivo recuperado abría nuevas investigaciones. Muchos intentaron ocultar su pasado. En Kassel, Erna Moller negó haber pertenecido a estructuras del partido, pero las autoridades descubrieron que el ascenso profesional que describía solo podía haberse producido dentro de la administración nazi. En Stuttgart, Hans Rühl, responsable de mantenimiento ferroviario, aseguró haber actuado únicamente como técnico neutral. Sin embargo, documentos recuperados en su oficina mostraban órdenes que daban prioridad absoluta a transportes vinculados al NSDAP. Las investigaciones dependían constantemente de testimonios, denuncias vecinales y papeles rescatados entre edificios destruidos. No todos los casos eran simples. En Münster, Wilhelm Kersting fue acusado por varios vecinos de simpatizar con la Gestapo. Sin embargo, una caja de informes encontrada en un sótano inundado reveló que la propia policía secreta nazi lo había vigilado desde 1935 por mantener actitudes críticas hacia el régimen. En Darmstadt, Otto Feldmann, empleado postal afiliado al partido desde 1937, también quedó atrapado dentro de esa zona gris. Algunos testigos afirmaban que había falsificado documentos para permitir que familias de deportados enviaran correspondencia clandestina. Su expediente permaneció abierto durante 9 meses porque las autoridades no encontraban una categoría clara para juzgar casos como el suyo. Pero los aliados enfrentaban una contradicción permanente. Alemania necesitaba seguir funcionando. Había que reabrir escuelas, administrar hospitales, reparar vías férreas, distribuir alimentos y controlar ciudades destruidas. El problema era que gran parte de quienes poseían experiencia técnica habían trabajado bajo el régimen nazi. En Marburgo, un oficial estadounidense encontró archivadores completos organizados por profesiones: maestros, enfermeras, veterinarios, ferroviarios, contadores y funcionarios públicos afiliados al partido. Expulsarlos a todos habría paralizado completamente el país. Mientras la población común llenaba formularios, los principales dirigentes nazis eran preparados para un juicio internacional. Los aliados coincidían en que las figuras centrales del régimen debían ser castigadas, aunque existían diferencias sobre cómo hacerlo. Algunos gobiernos defendían ejecuciones inmediatas. Finalmente se decidió crear un tribunal público. Nuremberg fue elegida tanto por razones prácticas como simbólicas. Allí se habían celebrado los congresos del partido nazi y el Palacio de Justicia permanecía relativamente intacto, con prisión incorporada. El juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945. 21 dirigentes nazis ocuparon el banquillo. Entre ellos estaba Hermann Göring, antiguo mariscal del Reich y sucesor designado de Hitler. También comparecieron figuras como Ernst Kaltenbrunner, Joachim von Ribbentrop y Wilhelm Keitel. La fiscalía reunió más de 110.000 documentos capturados, miles de fotografías y kilómetros de película. Las autoridades pretendían mostrar no solo la responsabilidad individual de los acusados, sino el funcionamiento completo de la maquinaria nazi. Las imágenes proyectadas dentro de la sala produjeron un impacto inmediato. El 29 de noviembre, la Fiscalía estadounidense mostró filmaciones de campos de concentración liberados, barracones llenos de cadáveres, montañas de pertenencias personales, fosas comunes y cuerpos amontonados aparecieron ante jueces, periodistas y acusados. Posteriormente, los soviéticos presentaron imágenes sobre Majdanek, Auschwitz y la destrucción causada por la invasión alemana en la Unión Soviética. La sala quedó en silencio durante varias sesiones. Muchos de los presentes observaban aquellas escenas por primera vez. La confrontación pública con los crímenes nazis continuó fuera de los tribunales. A prisioneros de guerra alemanes y civiles se les proyectaron películas como Die Todesmühlen y Welt im Film número 5. En algunos lugares los espectadores apartaban deliberadamente la mirada para no observar las imágenes. Cerca de Weimar, grupos de habitantes fueron llevados hasta Ettesberg para contemplar directamente montañas de cadáveres descubiertas en los campos cercanos. Por las calles aparecieron carteles con fotografías acompañadas de una acusación directa. Estas atrocidades, culpa tuya. La prensa y la radio quedaron sometidas a control aliado. Los periódicos solo podían funcionar con autorización militar. El 17 de octubre de 1945 apareció Die Neue Zeitung, financiado por el ejército estadounidense. En su primera edición, Dwight D. Eisenhower afirmó que las ideas militaristas debían desaparecer de la mente alemana y que la agresión debía enseñarse como inmoral. Para enero de 1946, el diario alcanzaba una circulación cercana a 1.600.000 ejemplares y más de 10 millones de lectores. Muchos
Muchos de sus redactores eran judíos alemanes que habían regresado desde el exilio en Estados Unidos. En la zona soviética el proceso siguió otro camino. Allí la desnazificación avanzó de forma más rápida y severa. Exfuncionarios, policías, empleados públicos y maestros vinculados al régimen fueron arrestados o enviados a campos de trabajo bajo control soviético. Entre 1945 y 1946 más de 120.000 alemanes fueron desplazados mediante esos procedimientos. Paralelamente comenzó la construcción de nuevas estructuras políticas alineadas con Moscú. La depuración no solo buscaba eliminar el pasado nazi, sino asegurar el control político del territorio oriental alemán. Con el paso de los años, las prioridades comenzaron a cambiar. La tensión creciente entre Occidente y la Unión Soviética transformó a Alemania Occidental en una pieza estratégica dentro de la Guerra Fría. Muchos expedientes dejaron de avanzar y numerosos antiguos miembros del régimen regresaron gradualmente a oficinas, fábricas, escuelas y empresas porque la nueva Alemania necesitaba técnicos, administradores y trabajadores experimentados para reconstruirse. El combate contra el comunismo empezó a ocupar el lugar que antes había tenido la persecución contra antiguos nazis. El 20 de septiembre de 1949, Konrad Adenauer declaró ante el Parlamento de la nueva República Federal de Alemania que había llegado el momento de dejar atrás el pasado. La prioridad ya no era únicamente castigar, sino reconstruir el país. Alemania Occidental necesitaba producir, estabilizarse y convertirse en un aliado confiable frente al bloque soviético. La persecución política disminuyó y numerosos procesos de desnazificación fueron cerrados oficialmente. Así terminó el destino de millones de soldados alemanes. Algunos murieron en cautiverio, otros desaparecieron para siempre en la Unión Soviética. Muchos regresaron mutilados, enfermos o psicológicamente destruidos. Otros volvieron a ciudades irreconocibles, familias incompletas y hogares convertidos en escombros. En numerosas casas, las fotografías militares habían desaparecido de las paredes y muchas insignias permanecían ocultas en cajones o cajas enterradas entre recuerdos de guerra. Quienes lograron reintegrarse tuvieron que hacerlo dentro de una Alemania ocupada y vigilada, donde el pasado militar había dejado de representar prestigio para convertirse en motivo de sospecha y silencio. La guerra había terminado en mayo de 1945, pero para ellos la derrota continuó durante años, entre formularios, interrogatorios, silencio y ruinas.